En Illustrator, ahora sí ya nos tocó el turno de empezar a crear objetos o gráficos dentro de Illustrator. Bien, antes de empezar a crear gráficos, líneas, vectores, como habíamos estado hablando en clase, debo comentarte lo siguiente: las propiedades de un objeto dentro de Illustrator, que es importantísimo para poder entender este mundo vectorial donde estamos ya viviendo. ¿Sí? Entonces, voy a ir a la caja de herramientas. Dentro de esta caja de herramientas voy a darle a esta herramienta rectángulo. No se preocupe, más adelante vamos a descubrir cada una de estas herramientas de formas básicas. Antes de eso, quiero comentarte las propiedades de un objeto. Voy a coger esta herramienta rectángulo, me voy a acercar a la mesa de trabajo, un clic sostenido, dedito en el mouse y clic y arrastro. Exacto. Acá defino la apariencia de mi rectángulo, voy a dejarlo en este momento de esa manera, ya está. ¿Sí? Y justo ahora que lo vemos, ahora que considero que esto es, bueno, un gráfico, es un rectángulo en realidad, y antes de hablar de las propiedades del rectángulo, te debo comentar lo siguiente. A ver, me voy a acercar un poco para poder tener mejor vista. A ver. Ahí está, eso es. ¿Sí? Voy a utilizar esta herramienta que vamos a ver más adelante también, la herramienta pluma, para comentarte lo siguiente, para que este punto quede bastante claro. Ya no te preocupes, vamos a ver la herramienta pluma en un par de sesiones más. Bien, ¿qué es lo que quería comentarte? Lo siguiente, mire, voy a seleccionar, voy a ir a la flechita negra, la herramienta de selección, el shortcut V. Si quieres ponle V desde el teclado para que accedas automáticamente a la herramienta. Y voy a darle un clic encima del rectángulo que he creado. Ahora, las propiedades del objeto se refiere dos cosas: a las propiedades de color que puede tener y a los tamaños y al tamaño que puede tener también, o que puedo asignarle al rectángulo en sí. Lo acabo de crear de forma libre, en realidad no tengo idea de cuánto mide, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo poder trabajar desde el inicio con ciertos valores de ancho y alto. Pero una vez seleccionado, me aparecen algunas opciones en la parte de la barra de control, ¿no? Dentro de esas opciones, bueno, directamente me voy para la parte hacia la derecha, la parte superior a la derecha, y voy a encontrar estas opciones que me dice ancho y alto. En inglés, si no me equivoco, está en W y H, que se refiere al ancho y al alto del objeto. Acá me dice que tengo 62.179 milímetros y de alto tengo 40.266 milímetros. Ok, cualquier valor que yo le ponga acá, obviamente va a modificar el tamaño de mi rectángulo que ha sido creado libremente. Le voy a poner 60 milímetros, lo cual corresponde a 6 centímetros, ¿cierto? Eso es. Enter, y automáticamente ha cambiado a 6 centímetros o 60 milímetros. En la parte de la altura voy a sombrear acá, ¿no? Y le voy a poner 40 para redondear, ¿no? 40, listo. Entonces ahora tengo mi rectángulo de 6 por 4 centímetros o de 60 por 40 milímetros. Este canalito que está abierto restringe las proporciones de altura y ancho. ¿Qué quiere decir? Que cuando está liberado, como está en este momento, yo puedo modificar el alto sin dañar o sin modificar o sin alterar el alto, y viceversa. Puedo cambiar el alto sin modificar el ancho. Si que quiero que esto avance proporcionalmente, ¿qué significa? Cuando yo aumente el ancho, automáticamente y proporcionalmente aumente el alto también, ¿no? Debo ponerle clic en esta cadenita, ¿sí? Simplificando, la cadenita restringe proporciones. Eso quiere decir aumento el alto y automáticamente aumenta el ancho. Y si es que le quito la cadenita, ya es libre para ser modificado o alterar el ancho del alto sin que tenga relación uno con el otro, ¿sí? Bien, ahora en esta misma barra de control, vámonos a la parte izquierda. En esta parte izquierda voy a ver dos cuadraditos, o dos opciones de rectángulo. Uno que tiene el fondo blanco, que me sale por default, y el otro que tiene un color negro, que dicho sea de paso no es un cuadrado, sino es un marco. ¿Qué tiene que ver esto? ¿A qué se refiere esto? El primero, el del cuadro blanco, se refiere al color de relleno. ¿Eso qué significa? El color que va a poder tener un objeto o un gráfico, ¿no? En toda la parte del área que corresponde el objeto mismo. En esta parte está en blanco, yo le voy a dar clic acá
y puedo acceder con cualquiera de los tamaños. Y van a ver que al cambiar aquí los tamaños se cambia el relleno de mi rectángulo, ¿no? Puedo escoger cualquiera de ellos y vean ustedes cómo se cambia el relleno de mi rectángulo. Y la opción que está acá al costado es la del contorno o del trazo, que significa el delineado, si quiere identificarlo de esa manera, que es la línea que bordea mi rectángulo. Desde acá yo le puedo cambiar de color, le voy a poner este color que está acá para que se vea, ¿no? Vemos que, clic acá afuera, vemos que ahí se aprecia ligeramente el color del trazado. Voy a seleccionar nuevamente mi rectángulo, clic aquí. ¿Para qué? Para irme un poco más a la derecha, acá veo la palabra trazo y veo seguido de la palabra trazo un valor. Este es el grosor del trazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que el delineado sea más grueso, en otras palabras, si el trazo sea más grueso, simplemente debo aumentar el valor logrando, ¿no? Logrando ensanchar el trazo del objeto. ¿Sí? Conversábamos en clase que existían dos tipos de vectores, dos tipos de gráficos. Uno que es de trazado abierto, que es el que estoy seleccionando, esta línea, y uno que es de trazado cerrado, que viene a ser este rectángulo. Toda forma es un trazado cerrado, es más. En otras palabras, un trazado puede ser abierto y cuando el trazado es abierto se convierte en una forma. ¿Sí? El rectángulo es una forma, el círculo es una forma, el triángulo es una forma. Cualquier trazado que inicie en un punto y termine en el mismo vendrá a ser un objeto o un trazado cerrado, ¿no? Que es lo que estamos ahorita manejando con el rectángulo. Pero ¿qué es lo que pasa con estas propiedades de color y de trazado que acabamos de ver en el rectángulo? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy manejando un trazado abierto, como el que tengo en la parte inferior, que acabo de seleccionar? Mire, note que acá la propiedad de relleno sigue en blanco y la propiedad de trazado, que es la línea misma, está en negro. Voy a cambiar el color del trazado. Esta vez voy a empezar por el trazado, ya que es el que más se ve. Voy a ponerle este color para que se note y voy a aumentar el valor del trazo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? El delineado o el trazo se ha aumentado y se ha cambiado de color. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando yo le ponga un relleno o le cambie este relleno? Ojo, no es que no tenga relleno. Si tiene, solo que es color blanco, color del papel. Pero voy a cambiarle el color de relleno. Y miren lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió acá? Lo que pasa es que Illustrator automáticamente detecta el punto inicial, ese que estoy señalando, y el punto final. Y si es que el trazado está abierto, automáticamente lo cierra. Bueno, en realidad virtualmente lo cierra para colocar el relleno, ¿no? En este punto yo le recomiendo, si es que va a trabajar con rellenos, cerrar el objeto. Nunca se fíe de estos rellenos virtuales que se le otorga a estos trazados abiertos. En realidad, más adelante y en una ilustración más compleja puede traerte problemas. Así que si es que está trabajando con trazados abiertos, lo más ideal, lo lógico, lo recomendable sería de que no tenga ningún relleno. Como verá, acabo de acceder a la opción de relleno y en la parte superior, en la primera parte, en la primera opción de tantos colores, tengo como ninguno para poder quitarle la opción de relleno, ¿no? Acá regreso a mi trazado cerrado, a mi rectángulo, y sí, es cierto, esa opción de no tener relleno puede ser válida también para un trazado cerrado, para ambos. En este caso ya no tengo un rectángulo, sino tengo un marco. Mire, lo voy a llevar acá para que vea que es hueco. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, un vector puede tener tanto color de relleno como puede tener color de trazado y obviamente un grosor mayor en el tema del trazado. Puede no tener un relleno, ¿no? O puede tenerlo, eso depende de cómo lo estemos manejando, y puede también no tener un trazado, como también puede tenerlo, como hemos visto. Acabo de quitar el trazado. Y es más, puede no tener ni trazado ni relleno. ¿Sí? Clic acá afuera, como verá, prácticamente está invisible. ¿Y esto para qué? ¿Por qué sucede? Porque de una u otra manera, al momento de diagramar, al momento de organizar, a veces necesitamos elementos conceptuales. Ese es el término exacto a que se refiere cuando un elemento o un objeto está invisible, para poder guiarnos, para poder alinearnos con respecto a eso, ¿no? Queremos que se sienta que está ahí, más que no esté. Un tema de percepción visual en realidad que hablaremos un poquito más adelante.
En todo caso, acá ya está mi rectángulo, no se borró, simplemente no tiene relleno ni trazado, ¿no? Clic y arrastro, ahorita les enseño cómo es el tema de selección y por ahí lo voy a encontrar, ahí está, se había ocultado, ¿no? Y hablando de ocultar, una opción bastante importante y fundamental para el trabajo Illustrator en cuanto a visualización se refiere es poder ver los elementos de la forma estructural, de la forma lineal. Esto te va a pasar cuando quieras organizar, cuando quieras diagramar, cuando quieras de repente, inclusive cuando quieres encontrar un objeto que se te perdió o que desapareció, entre comillas, ¿no? Esa opción que te acabo de comentar es comando Y, control Y desde PC, ¿no? Con comando Y, como le acabo de poner yo, nos representa un esquema lineal. Desde acá yo puedo ver todos los elementos habidos y por haber, sin relleno, sin propiedad de trazo, sin ninguna propiedad de relleno tampoco. Solamente lo veo de manera lineal, ¿no? Y es así como puedo ubicarme o mejorar la organización o la alineación de los elementos, ¿no? Cuando ya estemos diagramando. Para salir de esa visualización, control Y nuevamente o comando Y desde Mac y regreso a mi visualización normal. Entonces ya me acordé que acá había un rectángulo, así que lo voy a seleccionar, ahí está. Y ahora para poder visualizarlo voy a volver a ponerle un color de relleno. ¿Bien? Sobre el tema de trazados abiertos vamos a hablar un poquito más adelante. Yo lo voy a eliminar, ¿sí? Le voy a pedir que se vaya. Para eliminar un objeto simplemente lo seleccionas y le pones suprimir o delete desde el teclado. Ya está. Bien, regresamos entonces al objeto inicial, a este rectángulo, y vemos que cuando yo selecciono, selecciono cuando le hago un clic encima, mire, clic afuera, quito selección, clic encima, pongo selección. ¿Ya? Entonces cuando selecciono vemos que aquí tenemos un cuadro de control, una serie de cuadraditos, en realidad 8, que van en todo el área. Eso quiere decir que el objeto está seleccionado, ¿sí? Entonces cuando un objeto está seleccionado puede sufrir algunas transformaciones, ¿no? En este caso me voy a ir a los laterales, superiores, inferiores o los laterales, ¿no? Y voy a poder moverlo, ya sea más delgado o más grueso. En este caso voy a ponerlo un poco más condensado, clic sostenido y arrastro, puedo adelgazar el elemento o en todo caso ensancharlo, ya sea con uno o con el otro, es igual. Y así como puedo modificar los anchos, también puedo modificar los altos, ¿sí? Estas opciones son de transformación libre en los objetos de Illustrator, ¿sí? Ahí están los 4 lados del objeto. Y bueno, las esquinas, ojo, detectamos acá unos círculos. Ahora les voy a comentar qué son esos circulitos que están acá cerca de la esquina, pero vayamos a los cuadraditos que están en la esquina y veamos cómo al posicionar el cursor va a cambiar, ¿no? de visualización, ¿no? Me sale ahí como una diagonal. ¿Para qué funciona esto? Esto funciona con un clic y arrastre, funciona para poder modificar el ancho y el alto. Mire cómo modifico el ancho y el alto del objeto. Suelto y he modificado el ancho y el alto. Ahí está. ¿Eh? No, ahora, modificando el ancho y el alto, en realidad lo que estoy haciendo es deformar. Quiere decir, no está guardando ninguna proporción de alto y ancho. Está haciendo otro objeto. En muchas ocasiones vas a necesitar de eso, pero en otras vas a necesitar escalar el objeto, que significa agrandar o achicar guardando proporciones sin que se deforme. Ojo, mire, clic y arrastro, ahí estoy agrandando, pero ahí también estoy deformando porque el resultado de esta redimensión no va a ser parecido, ¿no? en apariencia al original. En este caso se podría trabajar o se podría hablar, mejor dicho, como en escala, ¿no? No está creciendo, reduciendo en escala.